El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, nos acompaña esta mañana en el canal 24 Horas. Señor Sordo, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle, antes de nada, por esa rectificación, ese cambio que ha hecho el Gobierno en ese cuadro macroeconómico. Ya había advertido la vicepresidenta Calviño que iban a ser prudentes y le ha pegado un buen tajo a la previsión de crecimiento del 7 al 4,3%. Mejora, sin embargo, la previsión de la tasa de inflación. Perdón, de la tasa de inflación, no, de la tasa de paro. Sí, así es. Hombre, era previsible que este trimestre la economía se había ralentizado, las consecuencias de la guerra y sobre todo de la inflación disparatada que estamos teniendo, pues como estamos diciendo, ¿no?, erosionan el poder de compra de los hogares, de las familias y sobre todo de la clase trabajadora con menos recursos, con menos salarios, y esto acaba retrayendo la economía. La variable que mejor está funcionando es el empleo. Y el gran problema que tenemos ahora mismo es una inflación que sigue disparada, ¿no? Ayer se dio el dato adelantado, donde aparte del 8,4% de inflación general hay otro dato todavía más preocupante, ¿no? Es que la inflación subyacente está ya en el 4,4%. La inflación subyacente, para que nos entienda la gente, es el incremento de los precios quitando los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, ¿no?, que son precios muy volátiles. Bueno, pues está ya esa inflación donde quitas los precios energéticos en el 4,4%, lo que quiere decir que las empresas están repercutiendo el incremento de los costes en el precio al consumo que paga la gente normal, y ese es ahora mismo el gran problema de nuestra economía. Usted insiste en esa teoría porque dice las empresas están repercutiendo y siguen ganando lo mismo y ahora no quieren subir los salarios al mismo nivel de la inflación. Ese es el argumento en el que viene insistiendo muchos días. Sí. Lo que pasa es que las empresas también dicen, si se generaliza, ¿no? Hay que ir quizá un poco a los detalles de cada sector, pero si las empresas dicen, si subo más los salarios, al final no voy a ganar tanto y se va a resentir el empleo. También estamos viendo datos de empleo de ayer de la EPA con un enfriamiento más que palpable en el mercado laboral, ¿no? Bueno, los datos de empleo ayer son similares a los de otros primeros trimestres del año, pero es la variable que menos se está resintiendo en este momento. Yo no digo que todas las empresas estén ganando como hace 3 meses, pero sí que las empresas tienen la capacidad de repercutir el incremento de los costes a los precios, al consumo. Y si esto no va acompañado de una determinada mejora de los salarios, ¿qué es lo que ocurre? Que se ralentiza el consumo de las familias. Por eso los datos dicen que el gran elemento que ha venido abajo es el consumo interno, que ha caído en más de un 3%. Y esto a su vez genera menos actividad de las empresas y entonces menos generación de empleo. Los sindicatos no estamos diciendo que con una inflación del 8,4% los salarios tengan que subir ya el 8,4%, porque sabemos que eso ni es realista y podría generar algún efecto, algún posible efecto de mantener lo que se llama inflación de segunda ronda. ¿Qué estamos planteando los sindicatos? Una subida razonable del salario en este momento, pero eso sí, una garantía de cláusula de revisión salarial al final del año. De manera que si ahora incrementamos los salarios un 3 y pico %, vemos cómo evoluciona la inflación y garantizamos que no se pierde poder de compra. Para dar certidumbre a los trabajadores y a las trabajadoras, también para dar certidumbre a las empresas, pero para que esa certidumbre se traduzca en mantener la capacidad de compra. Porque si no, quien se va a resentir es la gente con menos dinero, la gente con menos salarios, pero también el conjunto de la economía en el medio plazo, ¿no? Esa es la propuesta. En esa negociación de la subida salarial estamos, por un lado, en la negociación colectiva, ¿no?, que por ahí va por un lado, y luego está esa otra pata que propuso el presidente del Gobierno del pacto de rentas. En la negociación colectiva se habían planteado ya una serie de subidas, si no me equivoco, la patronal había dicho un mínimo del 6% y un máximo del 9% hasta 2024. Eso es. Y ustedes, los sindicatos, planteaban un ritmo del 3% de media hasta entonces. Parece que las posturas no estarían tan alejadas. Nosotros planteábamos en torno a un 3,5, 2,5, 2,5 en los próximos 3 años, ¿no? Pero sí queríamos que hubiera una cláusula de revisión salarial. ¿Por qué? Porque si no, el riesgo de que los salarios, sobre todo este año 2022, vuelvan a ser los que paguen el pato de la crisis es bastante alto, ¿no? Claro, se van a tomar medidas para contener los precios energéticos, que si salen bien van a conllevar una contención del conjunto de los precios o el conjunto de los costes que tienen las empresas, o una parte de esos costes. Claro, si en la segunda parte del año ojalá se contengan esos costes, nosotros no estamos nada seguros
de que los precios se vayan a bajar, de que los cafés, de que los plátanos que está comprando la gente vayan a volver al nivel que tenían hace un año. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y si esto ocurre, que se reducen los costes pero no los precios, se van a incrementar los márgenes de las empresas o de muchas empresas. Si eso ocurre, esto no puede ir acompañado de un bloqueo de los salarios. Los salarios tienen que acompañar esa situación y tienen que mantener al menos el poder adquisitivo. Porque hay 10 millones de personas en España que tienen recursos muy limitados y que estas inflaciones les llevan a no llegar a fin de mes. Y esto es un drama social, es un drama de desigualdad social, pero es también un problema económico, en un momento en el que el comercio internacional todavía, con la guerra, va a tardar en recuperar tono y en que a España no van a venir 85 millones de turistas y, por tanto, la demanda interna es una palanca clave para seguir recuperando la economía y para seguir recuperando el empleo. En esa situación, ¿es mejor la apuesta por vamos a ir negociando subidas salariales por sectores, por empresas, que cada uno se vaya adaptando a la situación? Y al mismo tiempo también ese pacto de rentas, ayer decía el gobernador del Banco de España, hay que ir a un mecanismo en el que podamos controlar que las empresas también sujetan sus beneficios. Claro, ¿y cuál es ese mecanismo? El problema es que aquí se ha lanzado la idea del pacto de rentas, que yo el otro día decía que era un poco como un unicornio azul, y nadie pone encima de la mesa en qué consiste el pacto de rentas. Un pacto de rentas tendría que conllevar un acuerdo salarial, sí, pero un acuerdo salarial no define un pacto de rentas, hay que poner más cosas encima de la mesa. Así que no, que las empresas no repartan dividendos y controlen los beneficios. Oiga, acaban de dar información sobre cómo van las empresas del IBEX 35. ¿Quién va a controlar, con qué palanca se va a controlar que esos beneficios no van a los accionistas y sirven para capitalizar las empresas y no se distribuyen como beneficios a los accionistas? Nadie. Es un puro ejercicio de voluntarismo, pero a los salarios sí se les quiere constreñir. Claro, ¿qué política fiscal se va a hacer dentro de ese pacto de renta? No nos lo ha dicho nadie. ¿Cómo se va finalmente a contener el precio energético? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Las facturas de la luz a largo plazo, los beneficios multimillonarios caídos del cielo de las eléctricas. Nadie pone en ese supuesto pacto de rentas con claridad estas medidas. Y por tanto lo que se está es confundiendo un pacto salarial con un pacto de rentas sin haber una apuesta cierta por un pacto de rentas en este momento. Nosotros lo que queremos es garantizar el poder adquisitivo de los salarios y que se tomen medidas efectivas para contener los precios. Y otra cuestión que se ha planteado con el pacto de rentas, se ha planteado por diversos sitios, pero ayer el gobernador del Banco de España también insistía. Las pensiones más altas tendrían que estar en ese pacto de rentas. Con esta inflación tan alta, solo deberíamos subir las pensiones más bajas al mismo nivel que la inflación. ¿A usted eso qué le parece? ¿Pero por qué? Si acabamos de firmar un acuerdo de diálogo social entre gobierno... ¿Por qué? Porque se nos dispara la factura con una subida del 7% de las pensiones. Pero el año anterior hubo una inflación interanual del 6 y pico por ciento, hubo una inflación media menor y las pensiones se revalorizaron de una determinada manera. Este año pues hay que cumplir la ley que acabamos de firmar, con un acuerdo, insisto, también con las organizaciones empresariales, que a veces se olvida, y se ha recuperado la revalorización de las pensiones en función del IPC, no del interanual, sino del IPC medio. Y esto sí va a conllevar una revalorización de en torno del 6 o el 7% a finales de este año. Las pensiones más altas son de personas que contribuyeron más a la seguridad social y que tienen derecho a un incremento de su pensión, y las pensiones más bajas también tienen que tener ese mismo incremento. Nosotros no compartimos que haya que ahora deshacer un acuerdo que así ha costado mucho y que es un acuerdo muy importante, y además, bueno, el otro día oía al ministro Escrivá siendo muy taxativo y defendiendo el acuerdo, con lo cual yo no contemplo ningún otro escenario y no comparto esa reflexión del gobernador del Banco de España. El gasto se está disparando también con la subida de la inflación para el Estado, y ahí tenemos un ejemplo en las pensiones, pero también se está disparando también mucho la recaudación. Y por ahí se abrió el debate de, pues igual es el momento de bajar algunos impuestos. Se reunió usted con el señor Feijóo. Usted es contrario a una rebaja generalizada de los impuestos, pero a una rebaja por sectores, quirúrgica, digamos, temporal, ¿eso podría aliviar a las familias, a las empresas? A nosotros, Núñez Feijóo lo que nos planteó fue un par de medidas, yo creo que bastante limitadas. Es verdad que no habló
haya cambiado el tono del Partido Popular, al menos del actual presidente, que contrasta un poco con la marcianada permanente, por ejemplo, de las posiciones de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de Madrid, que está haciendo continuamente una política antiimpuestos, como digo, una absoluta marcianada, ¿no? Pero él planteaba medidas sobre el IVA superreducido en los productos energéticos y alguna cuestión en los tramos bajos del IRPF, ¿no? Nosotros somos más partidarios en este momento de limitar el precio del gas en el mix energético y comprobar qué efectos tiene esto sobre la bajada de la factura de la luz y de la factura energética, ¿no? Y a partir de ahí ver la situación. Pero, como bien has planteado, no compartimos ninguna idea de bajada generalizada de impuestos ni de bajada permanente de impuestos. España tiene unos niveles de recaudación casi 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estos son entre 60.000 y 70.000 millones de euros que nuestro país deja de recaudar anualmente para hacer políticas de sanidad pública, de enseñanza pública, de infraestructuras, de protección a las situaciones de dependencia, de protección de las situaciones de pobreza que se dejan de hacer porque no se recauda ese dinero. España no se puede permitir ninguna estrategia de devaluación fiscal, si quiere ser un país serio, en un momento en el que además vamos a recibir 70.000 millones externos. ¿Alguien se imagina que después de que haya 750.000 millones de euros sufragados con deuda común europea, de los cuales 140.000 pueden venir a España, se nos ocurre bajar más los impuestos y dejar de recaudar para decir a Europa, ¿qué mensaje es ese? Eso no es un mensaje de país serio, ¿no? Entonces yo creo que la política fiscal no debe consistir en una bajada de impuestos. Generalizada, está clara la postura, pero lo que se estaba planteando son pequeños retoques para echar una mano a las familias. La EPA de ayer nos dejó un cuadro de subida de los contratos indefinidos, pero también subida de los contratos a tiempo parcial y una caída muy importante de los autónomos. ¿Qué lectura hace de esos datos? El primer trimestre de los años suele ser un trimestre complicado. Viene después de la época de Navidad y en este caso la Semana Santa ha entrado en abril, que es el segundo trimestre, ¿no? Por tanto, yo creo que la lectura es que la evolución del empleo sigue pautas parecidas de otros años, no es la variable que peor va bien, de hecho. Cualquier incremento del paro no es una buena noticia, esto es evidente, no nos podemos resignar a que tener una tasa del 13 y pico % es un buen dato, porque no lo es una tasa que en Europa sigue siendo de paro muy alto, ¿no? Pero sí hay alguna cuestión interesante, ¿no? Una particularmente tiene que ver con la evolución de la contratación. Estamos cerrando ya abril, creo que los datos de contratación indefinida en abril van a ser espectaculares. Hemos pasado en España de que entre 7 y 8 contratos de cada 100 que se hacían cada mes eran indefinidos, a que hayamos pasado a 30. Y creo que este mes va a ser superior la cifra, netamente superior. No lo sé, pero nos vamos a enterar en muy poquitos días, ¿no? Por tanto, sí hay un cambio en el patrón de contratación en nuestro país y ese efecto de la reforma laboral. Y me parece muy relevante esto. Es curioso que está mejorando la contratación indefinida en el sector privado, pero sigue pinchando en el sector público, según mostraban ayer también esos datos. Bueno, porque hay que consolidar el proceso o hay que terminar el proceso de consolidación del empleo temporal y del empleo que se ha mal utilizado durante muchísimos años en la administración, con un uso súper abusivo de los trabajadores, iba a decir indefinidos, interinos, que evidentemente ha sido una pésima práctica y lo que hay que hacer es consolidar plantillas, incrementar plantillas. ¿Y por ahí cómo vamos? ¿Se avanza o no? Se van mejorando los datos, pero falta terminar el proceso de consolidación, que es mejorar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de atención a las personas, ¿no? Y esto es absolutamente prioritario. Hay acuerdos suscritos en ese terreno, luego es verdad que el Gobierno se pasó el acuerdo de aquella manera, pero en todo caso es una necesidad de nuestro país porque las tasas de temporalidad de la función pública en España están más altas que el sector privado, que tiene narices la cosa, ¿sí? El domingo 1 de mayo necesitan comisiones obreras, también UGT, exhibir músculo, que es la primera manifestación sin restricciones después de los 2 últimos años. ¿Es importante que se vea en la calle un respaldo importante a los sindicatos? Sí, yo creo que es importante que las manifestaciones salgan bien
y que los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo aquellos conflictos que ya están montados en empresas o en sectores que están reivindicando su convenio colectivo, aparezcan y se visualicen en esas manifestaciones, ¿no? Pero fíjate, yo creo que el reto que tenemos por delante ante este bloqueo de la negociación salarial con COE no se va a resolver en un día, por mucho que sea el 1 de mayo, o lo que podamos hacer en otoño, lo que podamos hacer en junio, lo que hagamos los sindicatos, ¿no? Yo creo que va a haber que tensionar la negociación de los convenios colectivos. Comisiones Obreras y UGT también estamos en disposición de afirmar que las cláusulas de revisión salarial que está rechazando COE en el ámbito general las vamos a trasladar a los convenios colectivos, y si no hay una respuesta satisfactoria por parte de las patronales, nuestra vocación es de tensionar fuertemente la negociación colectiva, ¿no? Porque no pueden volver a pagar los salarios esta pandemia, y porque creo sinceramente que el planteamiento que estamos haciendo no solo es razonado, sino que es razonable, es el que necesita la clase trabajadora y es el que necesita nuestro país. Y creo que el proceso de músculo va a haber que demostrarlo en la negociación de los convenios colectivos ante todo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por venir una vez más al canal 24 Horas. Lo esperamos pronto. Venga, Gracias. hasta la próxima. Gracias.